Gloria a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Nuevamente aquí con ustedes, el siervo de Cristo, con un tema muy hermoso a la luz de la palabra. Quizás muchas veces no entendemos este tipo de temas, cómo se originan, por qué lo hacemos. Por ejemplo, traigo un tema que será de bendición para todos aquellos amigos que no conocen del Señor, pero también para la iglesia de Cristo, en lo cual quizás muchas veces hacemos algo porque nos han enseñado o porque oímos, pero a la luz de la palabra no sabemos de dónde viene, o en otras palabras, no sabemos nuestras raíces, por qué lo hacemos. Con el tema, el ministerio en la música y canto en el culto a Dios. Ese será el tema. El ministerio de la música y canto en el culto a Dios. Lo que debemos de tomar en cuenta, muchas veces mucha gente no entiende, aún nosotros dentro de la iglesia a veces no sabemos qué es ministerio. La palabra literalmente ministerio significa servir. Eso es lo que significa la palabra ministerio. No significa una jerarquía elevada dentro de una iglesia o como miembro, sino que significa servir. Ya sea servir en una área específica, como en el templo de Israel. Había muchos que los levitas eran designados a ciertas áreas. Por ejemplo, el que ofrecía los panes sin levadura en la mesa que estaba frente del arca del testimonio, esa era una función que solamente a ellos les correspondía. Había otros que les tocaba ofrecer el incienso dentro del tabernáculo. Había otros que le tocaba recibir las ofrendas. Había ofrendas que se traían para perdonar el pecado o cubrir el pecado de aquel que le fallaba a Dios. Pero lo que nos llama la atención es en dónde nace o a quién se le ocurre, ¿verdad? Poner instrumentos de música dentro del culto a Dios. Y esa es una pregunta que muchos quizás aún dentro de las iglesias no sabemos de dónde nació. Quiero trasladar esto a la luz de la palabra, que el concepto de que a nosotros nos guste la música, y a algunos pues no nomás les gusta la música, sino que les gusta ser parte de la música, en otras palabras, tocar un instrumento. Ahora bien, muchos se preguntarán de dónde viene esto, si eso se hereda o qué. Entonces, quiero transmitir algo, no saliéndonos del tema con referente al tema de la música. Yo me he puesto a analizar esto a través de la historia, desde que el ser humano empezó a existir, ¿verdad? Empezó a existir en la tierra, desde que Dios forma al primer hombre. Entonces, investigando bíblicamente, ¿verdad? ¿Cómo es que aparece los músicos o tocando instrumentos en la humanidad? Y eso lo encontramos en Génesis. No me voy a meter ahí, pero quiero trasladar esto. Entonces yo meditando a la luz de la palabra, yo me preguntaba que cómo es que en dónde nace el que un ser humano le atraiga la música. Porque sea cristiano o no sea cristiano, tiene una tendencia
a gustarle la música, sea religioso o no sea religioso, todos están llamados, o no son llamados, sino que tienen una tendencia a gustarle la música de diferentes tipos de gustos, de estilos, de movimientos que imparte los instrumentos. Entonces, ¿en dónde se trae esto? ¿O dónde se hereda? ¿Se trae en la sangre o qué? Esa es una buena pregunta. Entonces yo, preguntándome a sí mismo y a la luz de la palabra, llegué a una conclusión a la luz de la palabra, y es que eso que nosotros, me he dado cuenta que el ser humano trae música en su interior, en su espíritu, que Dios mismo le impartió. Y eso es algo que quizás suene fuera de lo común, o algo, alguien que vaya a estar escuchando va a decir que eso sería algo ridículo. Pero recuerden, yo siempre he trasladado esto, que lo que Dios hace a su imagen y semejanza no es lo exterior, sino es el espíritu. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, lo que hace, lo forma de lo que ya estaba creado, o sea, lo formó de algo que ya estaba creado. Tomó polvo de la tierra ya estaba creada, la tierra ya existía por miles de años, y luego hace esa composición de todos los átomos del hombre, las células, todo lo que es el corazón, el cerebro, todo, y le hace el alma, teje los tejidos, ¿verdad? Todo lo que compone el cuerpo físico. Pero este cuerpo físico, aunque tenía vida, no tenía lo que es el espíritu, Entonces, lo que Dios va a hacer es une el espíritu que es creado. El espíritu es algo invisible a nuestra vista, pero tiene un cuerpo. Entonces, ese cuerpo invisible para nosotros, pero que es visible a la ley del espíritu, es esa materia intangible que no se puede tocar, o sea, a nuestra vista, pero es ese ser espiritual que Dios a ese le transfiere la música, les transfiere la fe, le transfiere esa fe que le hace sentir que existe un creador. Entonces, en ese soplo que Dios sopla en la nariz de Adán, le fue impartida la adoración, le fue impartida la música al espíritu del hombre. Esa es la razón, el por qué cuando ya somos, tomamos a través del tiempo de los primeros seres humanos, entonces en el espíritu que Dios forma dentro de nosotros, ya iba impartida la adoración, la música. El problema es que Dios la transfirió al hombre en su espíritu para que el hombre se la regresara al que se le había impartido. Lamentablemente el hombre se desvió por otro lado, y ahora el hombre, esa adoración que hay en él, esa música que hay en él, no la da a Dios, sino que se la da a sí mismo, a sus deseos, a sus deleites, a su parecer, y se la da, en otras palabras, no se la regresa a Dios. Entonces allí es donde el hombre se desvía. ¿Por qué? Porque una persona que no ha entendido de dónde viene, quién fue quien le transmitió este regalo para regresársela a Dios,
Entonces es por eso que el hombre le va a cantar a la botella, le va a cantar al desamor, le va a cantar a la violencia, le va a cantar al sensualismo, que hoy a través de los instrumentos musicales y de la música se transfiere algo malévolo, algo diabólico, y el hombre es seducido en esa forma de música, porque en el hombre hay esa estimulación. Por eso todo hombre de toda tribu, de toda nación, siempre hay en su corazón este sentir que hay música en él. Entonces, ¿de dónde la heredó? No la heredó de papá y mamá. Eso no se heredó. Eso se heredó porque Dios impartió en su espíritu. Cuando Dios sopló, allí va impartida la adoración, iba impartida la alabanza, iba impartida las leyes morales de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el ser espiritual que Dios creó. Ahora bien, me metí ahí para que entendamos que de dónde se origina el que nosotros tengamos una inclinación a la música o a la adoración. Eso no se forma en el ser humano, eso se formó en Dios. Y voy a llevarlos a un ejemplo que nos va a dar un poco de luz con referente a esto, que en el cielo hay música. Vamos a leer un capítulo que es muy conocido de Ezequiel. Vamos a tomarlo despaciamente esto. Ezequiel capítulo 28. Ahí nos habla nos va a hablar de la creación del querubín. El querubín caído, donde nos va a hablar acerca de algo muy interesante, de cómo en el cielo, antes de que hubiera humanidad, había música, esto no se da en el hombre, esto Dios es el que transfiere al ser humano esta música, lo que es la adoración y este servicio de música que Dios le da al hombre. En el espíritu del hombre, Dios transfirió el servicio de música. Ahora bien, lo mismo pasó con todos los serafines y querubines. Entonces, Dios, eso quiere decir que Dios es música. A Dios le gusta, Él es el originador de la música. Él, cuando hizo al querubín caído, vamos a ver algo aquí muy importante, a él se le impartió este mismo, en el espíritu del querubín, en él también le transfirió lo que es la música. Entonces vamos a verlo en Ezequiel 28, verso 13, para poder entender de lo que nos va a hablar. Dice, hablando Dios al querubín: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de conerniza, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, cabunclo, esmeralda, oro. Dice, y los primores, oiga bien, y los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Voy a enfocar esto muy. Dice, los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, cuando Dios hizo a este querubín, que es Satanás, el adversario, el Señor le reprenda. Hay muchas teorías sobre que él era un ministro de alabanza,
y que él dirigía los coros angelicales. No me voy a meter eso porque eso yo difiero de eso. Hay algo más allá de eso simple. Hay algo más allá. Note bien lo que está diciendo. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note bien esto. Si Dios al crear a este ser angelical, muchos dicen, oh, es que en él, en su vestidura era músico, le transfirió, sus vestimentas eran de música y por eso él era un ministro, porque él dirigía los... No, él no, aunque se pueda ver casi de esa forma, pero no es así. Dice que los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para el día de tu creación. En otras palabras, estos tamboriles y estas flautas, y podemos decir que otros instrumentos ya existían en el cielo, preparados para cuando este querubín iba a ser creado. Ya había alguien que los iba a tocar como alabanza a Dios por la obra que Dios había hecho. Y aquí es donde debemos de ver más allá. ¿Por qué? Porque si había tambores y había flautas dispuestos para tocar, entonces es necesario que haya otras creaciones para que puedan tocar los instrumentos. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice en Apocalipsis. Estoy dando esto para que veamos que la música no empieza en el ser humano aquí en la tierra. Esto viene de Dios. Dios es música. A Dios le gusta la música. A Dios le gustan los instrumentos. Dios le impartió a sus creaciones angelicales este servicio de servir a Dios con música en la adoración. Se originó en el corazón de Dios. Lo mismo le impartió a sus creaciones angelicales. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y dice, y todos tenían que arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Queremos enfocar esto muy importante. Los 24 ancianos y los seres vivientes, estas son jerarquías mayores que los querubines. Y lo que me llama la atención, dice que estos serafines, estos 4 seres vivientes, la mayoría sabemos que son serafines de 6 alas, y que estas son jerarquías mayores que están, son los que están más cerca de Dios. Estos serafines significa seres ardientes, seres vivientes que arden en fuego en la presencia de Dios, que no se cansan de exaltar a Dios. Pero aquí el apóstol Juan nos da una evidencia más clara, que estas criaturas angelicales ya tenían instrumentos de arpas que acompañaban con su canto alabando a Dios. En otras palabras, lo que yo les quería transmitir es que por eso en el ministerio, o sea, el servicio de música, que es servicio, ese don, vamos a decir lo que es un don, es algo que Dios transfirió en el hombre
y en la mujer, en todo ser humano. Pero eso no empezó aquí. Eso empezó, Dios hizo lo mismo con las creaciones angelicales. Entonces, eso quiere decir que si a querubín lo hizo en su vestimenta, que fuera un músico, es la posibilidad que fuera un músico, pero no era el único músico. ¿Por qué? Porque ya había otras creaciones que estaban listos para adorar. Inclusive cuando Dios creó a este querubín, Satanás, ya había instrumentos que iban a ser ejecutados para el día de su creación. Notemos esto bien importante. Entonces quería trasladar que el servicio, porque esto quiere decir el servicio de la música no nace aquí ni se hereda. Eso ya Dios lo transfirió en el espíritu del hombre. Nadie se lo puede quitar porque eso ya lo trae. Entonces, por eso usted no se sorprenda que a todo ser humano le guste la música. Pregunte de dónde, quién le enseñó a él que le guste la música. No lo enseñó, eso no se transfiere por los genes humanos. Eso se transfirió por el gene de Dios. En otras palabras, por la creación. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, en el soplo que le dio, así como le transfirió a los seres angelicales este servicio de música, y a otros les heredó otras jerarquías, así de la misma forma este servicio le transfirió en el espíritu del hombre. Y es por eso que vamos a encontrar que a nosotros nos gusta la música, sea de qué tipo de género le gusta, pero le gusta hacer ruido. O sea, le gusta, en el hombre hay como que hubiera una necesidad de expresar algo que hay dentro de él, y lo hace a través de escuchar música, porque le gusta la música. En otras palabras, es músico en su espíritu. Entonces el problema es que Dios lo dio para que le tributáramos a él. Ahora bien, me metí ahí para que veamos que el tema del servicio en la alabanza, en el culto a Dios, entonces vamos a entender, si nosotros entendemos esa raíz, entonces vamos a entender por qué David en el templo introdujo este servicio de alabanza. Ahora bien, voy a ir paso a paso, pero no hay prisa, vamos a meternos ahí. Ya me metí a la raíz. La raíz es que entendamos esto, la raíz de nuestra música, de nuestro servicio a Dios, no empieza aquí en la tierra. Empezó en el corazón de Dios, que le transmitió al hombre. Como dijo Pablo en alguno de sus escritos, dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, fuimos creados. O sea, Dios crió nuestro espíritu. No nuestro cuerpo físico, sino el ser espiritual. Dice, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, Dios nos creó con un propósito, y es de que nosotros, eso que Dios puso en nosotros, de alabanza, de ser músico, de que nos guste la música, se la demos a Él. Pero hoy en día pues el hombre se ha desviado y pues le canta a toda clase de música del mundo, y ahí deja su servicio. ¿En dónde? En el mundo, cantándole a las drogas, cantándole a la botella, cantándole a la mujer, cantándole a la decepción, a los narcocorridos, y ya le canta al rancho, le canta al pueblo, le canta a todos los animales, y a todo ya le canta al sensualismo, a la pornografía, a través de la música. Pero lo que quiero enfocar es por qué en él hay música. Ese es el propósito. ¿Por qué hay música? Porque esto Dios lo transfirió en el espíritu del hombre cuando lo creó.
no crió esto físico, no, sino que crió al espíritu. En ese espíritu que Dios creó, allí impartió lo que es la música. Ahora bien, ya entendimos eso un poco, di unos ejemplos. Ahora vamos a ver ya en el templo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver por qué ya David introduce, es el primer, oiga bien, le voy a decir algo, David es el primero que se le ocurre poner músicos dentro del templo de Dios. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas. Y aquí ya vamos a entrar más profundamente a lo que es el servicio de la alabanza. Vamos a ver varios puntos. El propósito de la alabanza. Cuáles son las funciones como músicos dentro del culto, en la alabanza, en la adoración. Qué cantos se pueden tocar y qué cantos no se pueden tocar. Entonces todos esos puntos los vamos a ver aquí a la luz de la palabra. Entonces quiero enfocar Primera de Crónicas en el capítulo 15, en el verso 16. Aquellos que tienen Biblia y que van a comprobar. Quiero ver cuánto tiempo me queda por aquí. Unos cuantos minutos. A ver, quiero ver. Sí, unos poquitos minutos. Solo casi lo voy a dar como introducción esto, pero estaremos dando unos temas con referente a este tipo de alabanza en el servicio a Dios. Dice en el verso 16: asimismo dijo David a los principales de los levitas, está hablando a los líderes, que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa y címbalos, que resonasen alabanza con voz de alegría. Entonces me voy a brincar al verso 19. Dice: así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Aquí encontramos tres personajes con címbalos de bronce, que eran cantores. Ahora en el verso 20 encontramos y a Zacarías, Asael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benanía con salterios sobre Alamot. Aquí en este verso, en el verso 20, encontramos a 8 personajes. Dice, y en el verso 21 dice: a Matías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom, Jehiel y Asaías, que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Aquí encontramos a 6 tocando el arpas. Ahora bien, en el verso 22 encontramos a un maestro principal. Dice: y a Kenanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Ahora bien, en el verso 7, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benanías y Eleazar. Ahora me voy a brincar al verso, el capítulo 16 al verso 4. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran, para que confesaran y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Me queda unos cuantos minutos. Solo voy a aclarar un poquito aquí esto. Si usted es curioso, va a encontrar en el verso 19 y en el 20 y en el 21 y en el verso 24. Noten esto, por favor, es muy importante que vea esto. Aquí encontramos un grupo de 24 músicos. Es muy importante notar esta numeración,
porque la vamos a estar mirando en los demás temas que vamos a estar apuntando aquí. En el verso 24 encontramos 7 personajes que estaban tocando trompetas. En el verso 21 encontramos 6 personajes que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahí encontramos 6 personajes. En el verso 20 encontramos a 8 personajes con salterio. En el verso 19 encontramos a 3 personajes que cantaban y sonaban los símbolos. Lo importante que notamos aquí es que encontramos 4 instrumentos nada más: las trompetas, las arpas, los salterios y los címbalos. Hay 4 clases de instrumentos. Vamos a estar hablando qué significa esto, y vamos a estar hablando de la numeración que encontramos aquí, que hay una coincidencia sobre esto y los 24 ancianos. Es una pregunta. Hay una coincidencia entre este grupo que está aquí, porque este grupo de músicos lo vamos a ver en otros pasajes, y es un punto muy importante que analicemos. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que hiciera conforme al modelo que él había visto en el monte Sinaí. Entonces, si estos músicos, si Moisés estaba haciendo la copia del trono de Dios en la tierra, entonces lo que va a hacer David, a poner estos músicos, lo que está trayendo es la copia que hay allá en el cielo acerca de los que ministran cerca del arca o cerca de Dios. Y lo que vemos, los que ministran cerca de Dios, ya lo vimos en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, estamos viendo que 24 músicos, 24 integrantes están delante del trono de Dios, y por eso vemos los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis. Son referencias a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas del pueblo de Israel. No son referencias, son personajes reales, son creaciones reales que Dios creó, y que solamente David, por medio del Espíritu, miró cómo se ministraba Dios en los cielos, y ahora va a traer eso y lo va a poner en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es que a través de la luz de la palabra encontramos esto y aprendemos, para que tengamos qué es la adoración y de dónde nace la adoración. Entonces vamos a estar mirando el propósito verdaderamente de lo que es el servir con este don en la alabanza, en la adoración para Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.